para mantener su seguridad y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla. Este concepto de unidad funcional es clave también para interpretar y entender este derecho, porque la unidad funcional no se limita a un piso, a un departamento, a un local o a un espacio susceptible de aprovechamiento con independencia funcional, sino que también la propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno sobre las cosas o espacios comunes. Este derecho real también supone siempre un consejo de propietarios de unidades funcionales que constituye la persona jurídica llamado consorcio. El consorcio es el encargado de la gestión de este derecho real de propiedad horizontal, tiene su domicilio en el inmueble, es una persona jurídica, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial inscrita en el registro inmobiliario. El derecho real de propiedad horizontal recae siempre sobre cosas inmuebles. No podría haber una propiedad horizontal sobre cosas muebles, sino sobre inmuebles, y es un derecho esencialmente registrable y recae sobre cosas registrables como son los inmuebles. Los órganos son las asambleas que integran la misma los propietarios, los copropietarios o que son titulares del derecho de propiedad horizontal. Esa asamblea es el órgano máximo que toma las decisiones en cuanto al destino, a la gestión patrimonial y financiera del consorcio, fija el valor de las expensas comunes o las expensas extraordinarias para mantener el sistema. Puede estar presidido por alguno de los integrantes del consorcio. Esa asamblea también designa el consejo de propietarios que tiene la administración general del consorcio, y ese consejo de propietarios también designa un administrador que es el encargado de gestionar, administrar jurídica y materialmente el consorcio, el que está encargado de cobrar las expensas, el que está encargado de pagar lo que son los gastos comunes o los tributos que en su caso deba pagar el inmueble, el que está encargado de pagar los gastos de portería, de portero, los gastos, los haberes, las cargas sociales, los seguros, el mantenimiento de los ascensores, la limpieza general de los espacios comunes, la recaudación de las expensas para hacer esa gestión patrimonial, y por supuesto ese administrador, como todo representante de intereses ajenos, tiene la obligación de rendir cuentas oportunamente, de llevar ordenadamente las cuentas del consorcio, de rendir mensualmente y liquidar el monto de las expensas comunes en función de la proporción que cada uno de los copropietarios tengan en la propiedad horizontal. Un elemento clave de este derecho real es el reglamento de copropiedad, donde está todo el régimen legal que regula el sistema de la propiedad horizontal. Este reglamento de copropiedad se inscribe también en el registro de la propiedad inmueble, y ahí están definidos estos órganos fundamentales como la asamblea, el consejo propietario y el administrador, y todas las cuestiones vinculadas al régimen legal o al estatuto de la propiedad horizontal del edificio de que se trate. Bien, dentro de los derechos reales sobre cosa propia, el Código Civil y Comercial ha innovado y ha incorporado los conjuntos inmobiliarios, los tiempos compartidos, también tenemos el derecho real de superficie, y como otra novedad que no teníamos en el sistema del Código Civil anterior, los derechos sobre los cementerios privados, que también es una cuestión que antes no estaba legislada en el Código Civil de Vélez y ahora ha tenido su recepción normativa. En cuanto a los conjuntos inmobiliarios, son todos aquellos clubes de campos, barrios cerrados o privados, parques industriales o empresariales o náuticos,
o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendiendo asimismo aquellos que tengan usos mixtos. Es un nuevo derecho real, autónoma, cuyas características están en el artículo 2074, donde ahí se anuncian los elementos fundamentales que tienen estas urbanizaciones, como son el cerramiento, tener partes comunes y partes privativas, hay estado de inhibición forzosa y perpetua de ciertas partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen los órganos de funcionamiento de los conjuntos inmobiliarios, limitación y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con gastos y cargas comunes y entidad con personas jurídicas que agrupen los propietarios de las unidades privativas, las diversas partes o sectores comunes y privativos, así como las facultades sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo inescindible, muy parecido, semejante al régimen de la propiedad horizontal que vimos recién. Es decir, si bien tiene un carácter autónomo este derecho real sobre los conjuntos inmobiliarios, existe un reenvío a la propiedad horizontal en todas aquellas situaciones que no tengan regulación específica. Es una figura novedosa que se está aplicando, se está utilizando sobre todo en los barrios cerrados o en aquellos emprendimientos urbanísticos o de tipo industrial o parques industriales, donde evidentemente hay elementos de uso privativo, elementos comunes, y bueno, vemos que también tienen bastantes semejanzas con la propiedad horizontal. Por eso hay una norma de reenvío en el artículo 2075 que sugiere la aplicación de estas normas de la propiedad horizontal también a los conjuntos inmobiliarios. En cuanto al tiempo compartido, es un nuevo derecho real creado por el Código Civil Comercial. Se lo define como tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a un uso periódico o por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros afines para brindar las prestaciones compatibles con su destino. El tiempo compartido se puede integrar por cosas inmuebles, imaginemos, ¿no? Unas cabañas, unos hoteles, en donde yo puedo tener este tipo de derecho real, donde yo no solamente utilizo el inmueble, sino también todas las cosas muebles, accesorias que hacen a su funcionamiento y que sean compatibles con los fines de ese tiempo compartido. Requiere la afectación de uno o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos. Esa afectación se hace también cuando es por inmueble, se debe formalizar por escritura pública, debe contener los requisitos de la normativa especial y por supuesto que debe inscribirse en el registro de la propiedad cuando se trata de inmuebles. El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por el titular del dominio. En el supuesto de que dicho titular no coincida con la persona del emprendedor, este debe comparecer a prestar su consentimiento para la afectación instrumentada. Esto también es fundamental para que este derecho real quede perfectamente constituido. Y finalmente tenemos los cementerios privados. Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. En este caso, el titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado. También se inscribe esta escritura en el registro de la propiedad inmueble con esta afectación, conjuntamente con un reglamento de administración y uso del cementerio, y a partir de su habilitación por las autoridades competentes, en este caso los municipios. El cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Es decir, a partir de ese momento no puede ser embargado, grabado y goza de la protección de los sepulcros propio del artículo 740 y concordante del Código Civil y Comercial. Y finalmente, otra novedad del Código Civil y Comercial que antes no existía, el derecho real de superficie, que también es un derecho real temporario. En esto se asemeja al tiempo compartido. Se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la
facultad de uso y goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo según las modalidades de su ejercicio y el plazo de duración. Un ejemplo típico son estos generadores eólicos que ustedes pueden ver acá en el sur de Córdoba, donde quienes afectan todos estos generadores, estos artefactos muy llamativos que hay en la zona de Achila, no sé si ustedes lo han visto, se constituyen en esos inmuebles, en esos campos, a través de este tipo de derechos reales de superficie, donde el titular del derecho real de superficie, por un plazo determinado, puede usar y gozar de ese inmueble para instalar esos artefactos que generan, en este caso, electricidad, y pueden disponer material y jurídicamente de los inmuebles por un plazo de duración determinado, y por supuesto con la debida registración cuando se trata de inmuebles en el Registro General de la Propiedad. Bueno, estos serían los derechos reales sobre la cosa propia que desarrolla el Código Civil y Comercial: dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, derecho real de superficie y cementerios privados como los derechos reales que en forma reglamentaria y reglada están contenidos dentro del Código Civil y Comercial, con su propia reglamentación, con su propio estatuto legal, que, como dijimos al principio de la clase, no puede ser modificado por el acuerdo de voluntad de las partes, porque acá también está comprometido cuestiones que hacen al orden público económico, al orden público, que es el Estado que se ha encargado de legislar y reglar sin posibilidad de que los privados o el acuerdo de voluntades modifique este estatus jurídico. Bueno, con este tema damos por concluida la clase de hoy. Si hay alguna duda o alguna cuestión, quedo abierto a las consultas. Vamos a subir el material de esta unidad o esta parte de la unidad en Teams dentro de materiales, como así también esta presentación para que ustedes puedan repasar o tenerla como apoyo didáctico del estudio de esta unidad. Si hay alguna cuestión que quieran que veamos, estoy abierto a las consultas que puedan hacer. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco la atención y nos vemos la clase próxima para tratar y ver los derechos reales sobre la cosa ajena y finalizar y concluir con la unidad número 10. Que tengan buenas noches y muchas gracias. Profe, antes de que se desconecte, ahí consulté, ¿ese PowerPoint hay alguna manera de que lo pueda compartir en la plataforma, si podemos? Sí, yo después lo subo al finalizar el dictado de la unidad 10, lo van a tener a disposición ustedes. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.